tenemos mucha onda, mucho color, mucho sabor también, mucha buena onda esta jornada gris, pero que volvió el solcito a Tucumán. Pasó más de una semana, finalmente una jornada hermosa. Estamos aquí con una invitada muy especial. Estuvimos de terapia acá con los chicos. Sí. Pero en un ratito nomás. En un ratito nomás. La conocimos no la conocimos, o sea, fue furor hace unos meses atrás con Fernanda, la psicóloga de Vicky en Envidiosas. Ella es Lorena Vega. Está en nuestra provincia en el marco de esta nueva edición del Festival Gerardo Vallejo y está en el piso de la Tucumana para charlar con nosotros. Lorena, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Ay, qué lindo los aplausos. Claro, está el público. Tenemos gente en el balcón, lo hacemos pasar qué para... lindo. Claro. Veo que ustedes tienen el micrófono más abajo. Me gustaría hacer lo mismo. ¿Puedo? Sí, ya podemos acomodar. Ya viene Juaco. Es bastante direccional, así que como que apuntarle un poco. Ahí está. Y ahí te perdimos el audio, lo acomoda Joaquín. Bien. Bueno, larga trayectoria, más allá de Envidiosa, donde ha sido, me parece que eso es lo que tienen las plataformas, y se lo vamos a preguntar, que multiplica así de golpe exponencialmente la exposición también, ¿no? Es así, sí. Bueno, lo que recibí es un montón de cariño de la gente, como mucha onda y mucho pedido también de consulta, te tengo que decir. Hasta del Dibu Martínez. Sí, increíble. Es verdad, es cierto. Sí, con un jugador de selección, increíble. Pasaron muchas cosas que no me imaginaba que iban a pasar a partir de este personaje. Claro, Lorena tiene una gran trayectoria, es actriz, es directora, ahora está con varias obras, en varias salas como actriz, como directora y también grabando, ¿no? Estás grabando la tercera parte de Sí, se está grabando y termina, todavía tienen para 2 meses, ponele, y bueno, sí, yo tuve que pedir permiso para venir para acá, porque estamos en el medio del rodaje, pero bueno, quería estar en el festival, está programada una película donde participo y codirijo con Gonzalo Zapicos, una película documental, autobiográfica, y también que es Imprenteros. Y voy a presentar también Muscle Top, que también está programada, que participo ahí también, que hablábamos, que también soy psicoanalista. Tiene un personaje muy parecido. Muy parecido. Podría ser, es otro, porque tiene otro nombre, otra historia que le pensamos, pero podría ser la contracara a la vida privada de la psicoanalista de Envidiosa, Sí, porque es psicoanalista también, pero la muestra en su vida privada y no en su función profesional. Bueno, la verdad que tenemos tanto para preguntarte. Primero, la impresión de Tucumán. ¿Vos viniste alguna vez a nuestra provincia? No tenés mucho tiempo para recorrer, pero sí la calidez de la gente. Totalmente. Es verdad, quisiera recorrerla, pero ya estar acá es un cambio. Logro. Y gran logro, obviamente, por lo que les decía, porque estamos en medio de rodaje y poder coordinar todo y venir. Pero también porque estar en la ciudad y estar en algo tan intenso como un festival, que es que llegás y ya hay actividad y encuentro con gente, intercambio, ya me da mucha, no sé, temperatura de cómo es el lugar. Y estoy muy emocionada, tenía muchas ganas de venir. Y un poco también pensaba, no conocía la provincia, así que los festivales, el cine posibilita esto, ¿no? Como el encuentro, el cruce, el viaje. Y ese termómetro suyo, ¿cómo te dio cuando viste la gente? Porque acá se ve mucho cine, se produce además, hay mucha cultura. Primera vez que venís para un festival, ¿cómo percibís con ese termómetro la gente? ¿Cómo lo viste? Mira, tal cual como lo decís, que hay mucha actividad cultural y mucha actividad teatral. Tengo algunos amigos, digamos, que conocía y que estuvimos charlando de todo lo que hacen, de cómo está yendo la gente a ver El Loco y la Camisa, por ejemplo, me contaban el suceso que se generó con esa obra, que ahora va a ir una obra de acá a Buenos Aires a hacer funciones en octubre. ¿Cómo? ¡Qué lindo! Hermoso. Y bueno, y la producción cinematográfica, ¿no? La verdad que lo que pasó ayer en Monteros con el anuncio de la recuperación de un material de 1939 fue muy emocionante. La verdad que sorprendida y contenta, y es un poco lo que quería que me pase, ¿no? Entender un poco más, conocer un poco más, tender lazos a través de todo nuestro país. Yo traje un material que es muy urbano, que habla mucho de cómo construimos en el mundo independiente, en el sector independiente, cómo hacemos las obras de teatro, cómo hacemos para hacer libros, ¿no? La producción editorial independiente. Incluso la película cuenta cómo se hizo la película. Entonces es
a través de la película un poquito que se vea la intimidad de el esfuerzo y la creatividad que hay para crear piezas de modo independiente. Y bueno, de la misma manera me gusta conocer un poco cómo se está gestando acá, muy orgullosa, ¿no?, de conocer y ver la fuerza de nuestro país en todos sus puntos. No es fácil, nunca lo ha sido, pero me parece que son tiempos difíciles también para la producción independiente, ahora más que nunca quizás, ¿no? Sí, sí, es un momento muy crudo, por supuesto no solo para el sector artístico y cultural, sino para muchos sectores, así que creo que están marcados en la dificultad, digamos, más colectiva. Pero bueno, es un lugar que tiene, digamos, incluso ataques directos. Entonces, también estos espacios de vitalidad, de encuentro, como son los festivales, me parece que genera mucha fuerza, ¿no?, para seguir haciendo, que lo vamos a seguir haciendo, pero bueno, son lugares donde, como decía antes, te encontrás con gente haciendo en un punto más lejano y pensando, teniendo las mismas ganas, potencia, fuerza, creyendo que cruzando lazos se pueden generar cosas mejores, y es muy lindo de ver. Y además saber que, bueno, estás en una provincia muy alejada, en tiempos difíciles, como decía el compañero, lo doy tiempo porque toma el cafecito, pero también que se llevan adelante producciones, con actores también que han tenido la posibilidad de trascender, y no es fácil, ¿no? No es fácil para los que viven más de 1000 kilómetros de Buenos Aires tener la posibilidad de llegar. Hablo de nuestros artistas y de nuestros actores, ¿no? Sí, pero qué grandes y lindos talentos que hay. Pienso en el Negro Prina, que lo conocemos bastante allá en Buenos Aires, por supuesto que se conoce a través de todo el país, pero bueno, que hay como mucho lazo, digamos, de laburo y de compartir proyectos. Bueno, Lili Juárez, Ezequiel Martínez, bueno, sé que estuvieron acá filmando una producción sobre el caso Belén, que estaba al frente de Dolores Fonsi, vinieron amigas mías a grabar acá, que se llevaron una experiencia alucinante, un encuentro genial con el alto nivel actoral que hay acá. Y bueno, y gracias. Perdón, y se viene Elena Roger también con el Negro Prina. Mira, ese dato no lo tenía. ¿Sí? Sí, en Monteros. Después vamos a contar. ¿En Monteros dónde vos estuviste? Donde estuve anoche, qué no lindo. puede contar a nada. No puedo contar. No puede. No se puede. Después nos denuncian acá por la radio. Claro, bueno, pero la verdad es que es muy lindo ese intercambio. Yo misma, mira, dentro de las obras que les contaba que hago en Buenos Aires, que son 7 obras. Eso 7 obras. Pero te voy a explicar por qué. Porque en algunas dirijo y en otras actúo. Por supuesto, no podría actuar en las 7. Sí. Claro. Entonces, y algunas tienen ciclos más estables y otras más itinerantes. Por ejemplo, que Yo Encarnación Escurra, que es un unipersonal que yo hago, tiene temporadas. Ahora justo estamos haciendo funciones, pero después reposa un poco, porque es quizás de todas la más vieja, ¿viste? Claro. Pero también la más vigente, porque cuando la obra se ve que trata tanto de ese momento de nuestra historia, la obra cuenta como si te dijese la última noche de Encarnación, antes de morirse. Y ella hace un repaso por toda su vida al lado de Rosas. Claro. Ella era la pareja de Rosas. Entonces ahí, en ese repaso, se ven como, digamos, relatos, pantallazos de momentos claves de nuestra historia, del nacimiento de nuestro país, ¿no?, de nuestra historia argentina. Y la verdad es que los conflictos que había en esa época, por lo menos narrados por Encarnación a partir de las cartas que escribió, que existen, que son reales, la obra está basada en esas cartas, bueno, decís, che, no hemos cambiado tanto. Claro. Para mal, ¿no? Como tenemos, claro. quizás para bien, la fuerza, la convicción de que hay que defender derechos, que hay que hacer cosas por todos. Además, Rosa es uno de los personajes por ahí más polémicos, en el sentido más amplio de la palabra, polemizado totalmente lleno de detractores, demonizado, después reivindicado, y todo eso también ponerlo en una obra y ponerlo en debate en una obra también, ¿no? Sí, eso es súper interesante, ese punto que decís es re clave en la obra y sucede y genera mucha conversación. Y a cuento de esto les decía que el director musical de la obra es tucumano. Ajá. Se llama Agustín Flores Muñoz, vive hace bastante tiempo en Buenos Aires, trabaja en teatro, hace música de teatro, y les diría que la obra, que tiene por suerte un lindo recorrido, muchos premios y nominaciones y demás, siempre estuvo nominada a todos los premios en el área musical y siempre ganó, porque es muy contundente
digamos, la parte sonora de la obra. Agustín es un músico de folclore, pero que tiene mucha impronta contemporánea. Conoce mucho el folclore más clásico, pero también le pone como ese toque contemporáneo y moderno. Y la verdad es que la obra tiene a la música como un personaje más. Entonces hay algo muy presente, y bueno, para mí esa fue quizás mi primera conexión con la provincia. ¿Dónde está la obra? La obra está ahora en el Conex, en el Centro Cultural Conex, y son como fechas más con un esquema como si fuese una banda de música, ¿me entendés? Sí. Entonces la próxima, acabamos de hacer una, y la próxima es el 31 de agosto. Bien. Y ya está. Y hay 6 más en cartel. Y hay 6 más. Mirá, yo actúo, en las obras que actúo, una se llama Las Cautivas, que está en el Teatro Metropolitan los domingos a las 5. Quizás no los quiero marear como con data concreta de horarios y teatros, pero nos escucha gente, hay muchos tucumanos en Buenos Aires. Okay. Y muchos estamos por ir también, acá Franco está armando la agenda. Acá están todas y todos invitados en la radio. O sea, llegan a Buenos Aires, me tiran un mensaje y hay entradas a su nombre, obvio. Gracias. Y bueno, está bueno Las Cautivas porque es una obra que relee la novela de La Cautiva, pero que le da como una vuelta a eso y cuenta una historia en esa época de la conformación también de nuestra nación, muchas obras que relee en ese momento, ¿no? Sí. Pero a través de una especie de road movie de 2 mujeres que se enamoran, una india y una francesa que llega a casarse con un chico rico de una familia patricia, pero se escapa, no se casa, y se va con esta india que se enamora, por supuesto yo soy la india, y hacen una especie de aventura por el medio de la pampa. Es una comedia dramática, la gente ríe y llora un montón. Está escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, que es uno de los dramaturgos, digamos, de la generación de los chicos de 40 años, que escribe increíble, que está trabajando mucho también en Europa, lo llaman para que dirija obras allá, y con él digamos, hago esa obra, y otra que se llama La vida extraordinaria. Y ahí es el relato de 2 amigas que viven en Ushuaia, de otra punta del mapa de nuestro país, ambientada en los años 40, y son 2 chicas que escriben poesía, y se cuentan sus historias a través de la poesía o de cartas, y también es muy desopilante. Siempre hay humor en las obras. Claro. Pero bueno, concretamente ahora cuando vuelvo el viernes, hago una función de Imprenteros, la obra de teatro, que es la primera pieza. ¿Llegás y ya al teatro? Sí, directo. Llego, voy a filmar Envidiosa y después a la noche hago la obra. Eso te iba a preguntar, hoy a las 22 presenta Imprenteros, que es una película que entrelaza literatura, documental, teatro. Una película que empieza con la pregunta de qué es una familia y que un poco reconstruye una historia familiar desde el presente, pero apelando mucho a la memoria emotiva, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de la película? Contándonos un poco de Imprentero. Sí, está buenísimo lo que decís. Mirá, para contextualizar eso, primero existe la obra de teatro Imprenteros, luego salió el libro y después la película. Y la película un poco registra cómo hicimos el libro. Y ahí aparece esto que les contaba antes, como que la película hace foco en la intimidad de cómo es la gestación de un proyecto independiente, sea en el área que sea. Y ahí lo singular, me parece, es que yo hago el libro con mis hermanos, que no son actores, sí son gráficos, pero no son actores, pero están en la obra de teatro. O sea, pero actúan. Un poco el teatro documental en general tiene la característica de tener en vivo a gente que no, digamos, que no es del teatro, a no actores. Es como una característica, ¿no? Que se sube al escenario gente que es una especie de documento vivo. Como un archivo viviente, le decimos a las personas que participan de estas obras. Y si bien pueden parecer hermanados, son como si bien parecen como hermanados, son como lenguajes diferentes, ¿no? El teatro y el cine, muy distintos. Y entrelazar eso en una sola obra. Mira, fue muy complejo, fue muy difícil. Tuvimos varias versiones de la película hasta que llegamos a esta, que es la que realmente encontramos cómo trenzar todas esas capas, porque era difícil. Y acá la codirige Gonzalo Zapico, que es no solo cineasta, bueno, es mi pareja también, mi compañero, y Gonza ocupa un lugar, digo, una película hecha tan por la familia, él también parte de la familia, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces siempre decimos que tiene como la distancia justa
para estar adentro, pero también está un poco afuera. Y eso permite que él sea un testigo un poquito más retirado de nuestra experiencia entre los hermanos haciendo un libro. Y la singularidad acá es que nosotros hacemos un libro sin tener las máquinas, porque todo Imprenteros comienza con un conflicto entre hermanos, donde a partir de la muerte de mi papá nosotros perdemos el taller, o sea, perdemos las máquinas. Entonces un poco hacer el libro, volver a imprimir, meternos en un taller que no es el taller de mi viejo, es de alguna manera, a través de lo que decías, ¿no? Este trabajo con la memoria, recuperar un territorio de infancia que perdimos. Y además poner una mirada externa, o en la mirada de esa distancia, te plantea esto de, a veces la gente puede tener una perspectiva diferente de un mismo Total. acontecimiento. Te interpela un y poco. te da, Sí. claro, te mueve un poco de decir, che, yo no lo vi igual, yo tengo otra perspectiva, y darle Total. esa mirada de afuera también aporta. Mira, eso lo aporta Gonza desde la dirección, desde la cámara, lo aportan también mis hermanos, porque cuando yo llevo la voz cantante, ellos dan su versión de los hechos y es distinta. Sí. Y tiene otro lugar, ¿viste? Entonces, Que también es válido y obvio, y yo relativizo mucho, digamos, en lo personal, a partir de la creación de estas piezas, yo modifiqué mi relato sobre mi propia vida, ¿viste? Vi otras cosas. Ojo que no lo hice con ningún fin terapéutico, pero es increíble cómo opera un poco en, digamos, en la... A ver, ¿cómo decirlo? Me parece que la palabra más clara es el relato, ¿no? Pero el relato es el resultado de un montón de operaciones sensibles que hacemos, subjetivas. Y eso para mí fue interesante, digamos, salir de ese lugar más radical que vos creés por cómo percibiste en ese momento las cosas, que las cosas eran así. Y estás solo, digamos, creadas a través de tu mirada. Pues no. Y no sé cómo será en tu caso, pero por lo menos en el mío, creería que en de muchos otros, no siempre se hace el ejercicio de revisar. No siempre se hace. No siempre se hace y no hay espacios a veces para hacerlo. Tal cual, el Claro, día a día claro. no te lleva no te deja oportunidad de pensar y repensar sobre uno mismo, ¿no? No, porque además viste que por menos ahí... con 7 obras y Menos grabaciones. menos sin tiempo, yendo, viste, en taxi o en bicicleta de aquí para Claro. allá. Sí. No, pero bueno, ahí yo diría que el espacio de la terapia, Ahí está. y ahí sí. tocamos el otro tema, es muy útil, ¿viste? Y yo creo que es un espacio que está bueno. Mira que lo milité siempre, no es Claro. a partir del personaje. Al contrario, yo creo que quizás el personaje me llegó... Eso te iba a preguntar, porque Sí. el personaje tiene algo, el personaje de la psicóloga de Envidiosa, que a de su vez tiene puede tener Fernanda. su contracara en Marcel Top. Sí. Para los que no la vieron, cuando la vean la van a terminar de entender. Para mí tiene algo que identifica a la gente y no sé explicar bien por qué. ¿No? Porque todo el mundo le ha gustado ese personaje por Sí. sobre los otros que también son muy buenos. La Envidiosa es muy buena, Sí. es excelente la serie, pero digo, es un personaje que ha llamado muchísimo la atención, siendo un personaje secundario, importante, pero secundario, y ha terminado tomando un rol totalmente Inobjetable, preponderante. Porque Sí. bueno, la Mote era como demasiado bueno, la otra Sí. demasiado loca, pero Fernanda era, Sí, el personaje inobjetable. Tal cual. Y esto también entrelazando con el Dibu Martínez. El Dibu Martínez fue de los primeros, o el único creo hasta ahora, que habló de la psicología en el deporte de manera Exacto. abierta en el medio mundial, después de una derrota, Total. cuando estaban todas las cámaras puestas ahí. O sea, todo eso también habla, me parece, la psicología está muy presente en la época, en nuestro La salud presente, mental. en la sociedad, la salud mental, sí. Sí. Mira, yo creo que ahí pasó como una sinergia de cosas, ¿no? Como un encuentro, no es un solo motivo. La verdad es que desde la preparación del personaje, de las escenas, de la serie, había mucho valor, mucha puesta en valor de ese espacio, independientemente de, como decís vos, de que fuese, digamos, un personaje más en el arco, digamos, de los personajes, un personaje secundario, por supuesto, digamos, y yo lo entendí así, yo ya estaba agradecida, digamos, por tener esa participación, por tener ese trabajo. Entonces, todo lo demás fue una sorpresa enorme. Pero lo que digo es que en el trabajo previo había mucho foco y mucho respeto y dedicación. Estas escenas son importantes porque van a mostrar la contracara del personaje, muy pensando en la serie, ¿no? Sí. Sí. Porque acá, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos la posibilidad de que ella
diga lo que no dice delante de los demás, que diga... Se dé cuenta. Se dé cuenta de cosas, pero antes de eso, la resistencia que ella va a tener para eso, conocer un poco cuál es el origen de todo esto, digamos, escenas, digamos, de una etapa que no se ven en la serie. Entonces, había como, bueno, mucho pensamiento y trabajo sobre eso, y yo me acuerdo que el director decía, para mí estas escenas son muy importantes, la terapia es muy importante, tenemos que darle espacio, démosle tiempo, la cámara, decía, va a estar con las dos todo el tiempo, cuando no hablan también, cuando no hablan es muy importante porque ahí hay mucha tensión y mucho y la mirada de mucho Fernanda texto, era sí. le decía todo. No Además te contestaba inmutable, nada. esa expresión Contestame. inmutable, firme. Bueno, Sí. ahí, por ejemplo, estaba más una decisión, yo lo pienso todo en términos ficcionales, ¿no? Sí. Claro. Que nosotras estaba bueno que tengamos un contrapunto, que seamos bien distintas. Por supuesto, yo inspirada en mi experiencia como paciente, en las terapeutas que tuve. Es la mirada del paciente también puesta en la cara del terapeuta en este caso, ¿no? Claro, como tener esa experiencia que no hubiese sido posible desde que me ofrecieron el trabajo hasta que filmé, no hubiese sido posible hacerla, ¿viste? Y tenerla. Es porque son muchos años de, digamos, de haber hecho terapia. Entonces, es un lugar que yo habito. Claro. Entonces tenía, viste, como cuando vos Tenías decías... herramientas. Tenía herramientas en ese sentido, viste que vos decías antes memoria emotiva en relación a imprenteros, pero viste que esa es una técnica, digamos que yo no me formé con esa técnica, la conozco, pero no me formé, pero sí es parte de una escuela donde para ser un personaje por ahí vas y te entrenás haciendo experiencia de campo, ¿viste? Claro. Qué sé yo, si tenés que ser un jinete, bueno, tenés que ir a montar caballo y tenés que ir horas, bueno, ese trabajo yo lo tenía hecho sin saber por tanta terapia, así que me parece que eso me ayudó un montón. Bueno, sabemos que también hay otra actividad que entrada libre y gratuita, detrás del personaje. Esto es en la sala O'Connor. Sí, hoy a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Me gustaría invitar, es una actividad gratuita, vamos a hablar de construcción de personajes en la ficción, en el teatro, en el cine, de cómo es actuar y dirigirse al mismo tiempo, que es una actividad que yo hice en Imprenteros, y bueno, y de otras cosas y lo que la gente quiera preguntar. Eso es de 4 a 5. Sí. Después voy a presentar Muscle Top a las 8 de la noche. Y después voy a presentar Imprenteros a las 10 de la noche. Y a la salida de Imprenteros nos quedamos un ratito hablando con el público, preguntas y respuestas sobre la película. Todo La sala O'Connor es San Martín 251, es en el interior del edificio del Ente de Cultura, porque en el subsuelo está la sala de Oreste Caviglia. Claro. Bueno, la sala O'Connor es la que está ingresando Adentro. apenas ingresando A en el las 4 de edificio la tarde. del Ente de Cultura, San Martín 251. Hay una Imperdible. cuadra y media de la Plaza Independencia. Sí, cerquita. Muy cerquita. Lorena, gracias. Nos encantaría A seguir ustedes. charlando con vos, la verdad. A mí Así también, que, es hermoso espacio, hermosa provincia. Gracias. Gracias. Te esperamos nuevamente en Tucumán Voy a cuando volver. tengas un tiempito y poder... ¿comiste algún plato en particular? Bueno, sí, comí el sándwich de milanesa, Claro. que me tiré como un clavado a ese sándwich, y anoche ya probé las empanadas, pero todavía tengo resto para probar más empanadas. Ah, Sí, está muy bien. sí. Locro también, le decimos a la gente. Sí, Ah, sí, el locro me todavía encargo. no. Puede ser un buen momento ahora al mediodía. Sí. Voy a ver si Sí, gestiono Peña eso. el Cardón. El Cardón está cerquita de donde vas Estamos a acá, 2 o 3 presentar. cuadritas de acá. A la vuelta donde vas a presentar Sí, detrás del personaje está... a la vuelta. Listo, ya me Dicen armé el que en plan. el Cardón se iba a La declarar- casa más antigua de Tucumán, Exacto. donde el Dice- mito es A que ver. ahí sesionaban los congresales, porque los congresales tuvieron varios meses en Tucumán antes de la declaración de Sí. la independencia, tuvieron varias sesiones ahí en esa casa. Después se terminó declarando en la famosa casa histórica, Claro. pero hubo reuniones ahí en esta casa que todavía está en pie, que es la más antigua porque la casa histórica fue demolida en su momento, reconstruida y bueno. Bueno, ahí podés probar esta empanadas en y pie. locro. Me hace todo. llorar la emoción. Cada cosa que veo histórica me mata. Ayer Bueno, estuve en la casa es de muy Mercedes bonito. Sosa también. Ah, también, mirá, la claro, casa natal, claro. Museo Sí, Casa sí, Natal, sí, muy linda. muy linda. No, bueno, lloraba con todo, cualquier foto. Sé que hay cosas que son reconstrucción, Sí. la mesa es una Bueno, el reconstrucción. Cardón le va a pero- gustar, ¿eh? El Cardón está muy lindo, casa colonial,
pequeña, Exacto. pero con un lindo patio, algo queda en pie y buen locro, buena empanada. Sí, No sé listo, por qué, se come que bien. manden algo, ¿no? Ahora, Claro. ya que- Nosotros todo Lo vivimos hacemos nombrando, con- y no, sí, Lo con digo, Liliana. es que vamos mucho. En realidad no tenemos ningún tipo de nada. vínculo comercial, pero vamos Esto mucho. es solo nosotros. amor, solo amor. Solo amor. Solo amor, tal cual. Lorena, gracias, A nos ustedes. encantó tenerte. Gracias. Ha sido un lujo que nos dimos aquí en La Tucumana, Lorena Vegas. Bueno, hay muchas actividades que la vamos a seguir repasando. ¿Vamos a la música? Ya venimos.